Capítulo 1. Algunos de los anuncios planteados en el correr de estas horas con respecto a política migratoria. Un alivio para miles de migrantes irregulares y para muchos una jugada política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este martes, la Casa Blanca anunció que la administración del presidente permitirá que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, brindando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares no ciudadanos a permanecer juntos. Los lineamientos: un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos durante 10 años hasta el lunes 17 de junio y estar casado con un ciudadano estadounidense. Si se aprueba la solicitud de un inmigrante calificado, tendría 3 años para solicitar la Green Card y recibir un permiso de trabajo temporal. Mientras tanto, estará protegido de la deportación. La medida también podría cobijar alrededor de 50.000 niños no ciudadanos cuyos padres están casados con un ciudadano estadounidense. El anuncio marca un viraje con respecto a una política más dura contra la migración que venía manejando la administración Biden, que prohibió a la mayoría de migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo. Gran gusto decirle bienvenida a una dama que ha cumplido una promesa. Creo que corría el año 2021 cuando dijo que vendría aquí al estudio. No, mentira. Pero sí lleva mucho tiempo la abogada Laura Jiménez, que no engalana este set con su presencia. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Promesa es deuda. Así mismo. Y en este caso cumplida, así que así es. Excelente. Arranco con lo que representa el impacto cuando se habla de gente que puede cambiar su vida. ¿En qué cambia? Preguntan algunas personas, para una señora, para un señor que está casado con un ciudadano estadounidense e entró ilegalmente en Estados Unidos. Es un cambio positivo drástico en la vida de alguien, Pedro. Hay un sinnúmero de inmigrantes ilegales aquí en Estados Unidos, muchos que estoy segura que el gobierno ni siquiera tiene en su base de datos, que entraron hace más de 10, 20, 30 años, que nunca se entregaron a las autoridades migratorias, que nunca han obtenido la licencia de conducir porque no tienen documentos y porque tienen miedo de ser capturados y de ser detenidos y de ser deportados. Y estas personas han vivido bajo el radar, escondidos, sin tener acceso a un permiso de trabajo, sin tener acceso a los beneficios que podría tener cualquier otra persona que sea residente o ciudadano de este país. Y esto, si está casado con un ciudadano americano, si no tiene ningún crimen agravado que lo haga inelegible a una residencia permanente, pues lo va a poder hacer elegible a este parol in place que va a implementar la administración Biden y que va a poder ser sometido a partir del verano, y le va a abrir las puertas para, después de que este parol sea aprobado, poder aplicar a su residencia permanente. Y un residente permanente que está casado con un ciudadano americano se puede hacer además ciudadano americano después de los 3 años de obtener su residencia. Cuando hablamos de gente que no ha cometido delitos, que no ha perpetrado crímenes, muchas veces cuando se habla de este tipo de trámite, escucho gente que dice, a mí me pusieron 3 tickets por speeding. Sí, hay esos tickets, ese tipo de delitos, en ese caso que son delitos de tráfico, ajá, son delitos menores y no se consideran delitos que haga una persona inelegible para una residencia permanente. Ahora, hay otros delitos que son felonías, hay a veces delitos que no llegan al nivel de la felonía, pero que son repetitivos en años consecutivos. A veces hay personas que tienen múltiples ofensas o crímenes por robo, por asalto, y entonces obviamente en dependencia de este tipo de crimen y la secuencia que los haya cometido, quizás también los pueda hacer inelegibles. Pero una persona que haya tenido un delito menor, que no ha sido grave, que no ha estado en prisión más de 1 año, yo no creo que sea afectado y que vaya a poder seguir siendo elegible de este beneficio. Cuando hablamos de los soñadores, de los dreamers, ¿no?, como se dice en inglés. Y a mí nunca me gusta la sigla esa DACA, porque suena como fría, como distante, sí, ¿verdad? Y hay tanta gente que llegó de niños, traídos de la mano por sus padres, entraron ilegalmente, están como parte de este proceso protegidos temporalmente, son cientos de miles. ¿Hay alguna novedad también importante para ellos? Bueno, si el DACA, por ejemplo, es una persona que obviamente ya hoy va a ser adulta y está casada con un ciudadano americano, se va a beneficiar de este parol. Ahora, si el DACA es un adulto soltero,
pues se va a beneficiar de que si completó una carrera universitaria en los Estados Unidos, tiene un trabajo con una empresa americana y esa empresa americana le puede ofrecer una carta de empleo, pues lo que está proponiendo el presidente en estos momentos, su administración, es ofrecer una vía para que pueda obtener una visa de empleo, una visa de trabajo. Y una visa de trabajo bajo estas condiciones quizás le pueda abrir la puerta también para en un futuro obtener una residencia permanente. Muchas personas cuando ven a este gobierno dicen, ay, la frontera es un desastre, todo el mundo entra como perico por su casa, y entonces el gobierno toma una medida bastante dura con el tema, por ejemplo, de los asilos y del cambio de ese enfoque. Y ahora es como, lo mencionaba ahí en los titulares, ¿no? Se dice una de cal, una de arena, una buena, una mala para los migrantes, porque están aumentando las deportaciones. Están aumentando las deportaciones y lo que está tratando de hacer la administración actual es crear vías legales de legalización, vías legales de que los inmigrantes puedan entrar y recibir algún tipo de beneficio, el parol humanitario que bien conocemos que es para nicaragüenses, haitianos, venezolanos, etcétera, el parol de reunificación familiar, por ejemplo, para los cubanos, que también ha sido extendido a haitianos y ha sido extendido a otros países. En este caso, este beneficio también para estos inmigrantes, lo que está tratando es de sopesar, porque sí bien es cierto que el número de cruces ilegales ha aumentado y en los últimos 4 años han entrado como 2 millones probablemente aproximadamente de inmigrantes. Esto es un riesgo porque al no poder cumplir con el proceso que marca la ley en frontera, no poder hacer una entrevista de filtro, no poder hacer un miedo creíble, no correr un registro de antecedentes criminales como debe ser, pues hay muchas personas que están entrando que no solo no califican para un asilo, sino que no califican para nada porque tienen un antecedente criminal en su país y entran bajo engaños. Y la realidad es que tampoco deben entrar ilegal. Claro. También ha implementado lo que es la cita de CBP1 en frontera para que se presenten de manera legal y se estaban dando alrededor de 1.500 citas diarias en todo lo que es la frontera sur. Esas citas las piensan aumentar, hay una nueva política, él está tratando de conseguir fondos. Yo pienso que está bien sopesado, pero también pienso que va a ser atacado esta regla de restringir la elegibilidad del asilo por las organizaciones pro inmigrantes o por las organizaciones de abogados de inmigración, porque puede darse en algunos casos que viole el derecho de una persona de exponer ese miedo. Hay personas que a veces cruzan ilegal porque no han podido obtener esa cita a tiempo en la frontera de CBP1 y están corriendo peligro en la frontera. Hay asaltos, hay bandas criminales, hay coyotes que los extorsionan, que los secuestran, que piden rescates a la familia. Es una situación bastante caótica, Pedro. Ahora, cuando hablamos de lo que ocurre en la frontera y se dice son todos criminales, vienen todos de manicomios, de centros de salud mental, para decirlo de la forma más correcta, pero no es como lo dicen, la escoria del resto del mundo está entrando aquí. Tal vez que 1 de cada 1.000, 1 de cada 3.000, 1 de cada 5.000, cuando hablamos, por ejemplo, de los 2 millones que mencionas, 20.000 es 1%. Correcto. Si fueran 20.000 los que vienen en esas circunstancias, es una salvajada, tal vez una exageración cruel, pintar de una manera así. Correcto, pero bueno, mi fuerte no es la matemática, pero si han entrado 2 millones aproximadamente de inmigrantes ilegales en lo que va de año y tú estás hablando del 1%, sigue siendo un número alto de una persona que puede causar un daño a la seguridad nacional o a la seguridad pública, un pedófilo, un criminal, un terrorista. Está claro que también tenemos que cuidar nuestras fronteras. Ahora también está claro que está la persona como la que me llamaron el otro día, que es un gran caso. Son unos colombianos que fueron desplazados por la guerrilla en su país, perdieron todas sus tierras, tienen la evidencia de su país de que son personas ya consideradas desplazadas. Llevan meses en la parte de Brownsville, en la parte de Matamoros, esperando esta cita de CBP1 y no la logran. Y es una familia que es un matrimonio con 2 menores que no tienen a dónde ir. Entonces, sí, hay un caos
que están tratando de resolver, pero que a la misma vez no sé cómo lo van a lograr, porque no tienen los fondos también para implementar todos estos procesos. Los paroles humanitarios han aprobado muchos, pero también hay muchos casos aún de enero y febrero del 2023 que ni siquiera han procesado. O sea que por un lado intenciones, por otro lado realidades. Correcto. Un placer recibirte aquí en nuestro estudio. Un placer, que se repita pronto. Bueno, con el nuevo horario sí, va a ser posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Gracias. Vamos a una pausa con la abogada especialista en inmigración, Laura Jiménez. Al regresar, capítulo de fuego. Y no estoy hablando de lo que está en la boca de algunos políticos, hablo de los incendios que están arrasando en varios estados de nuestro país. Ya volvemos.